Buenas tardes, mi nombre es Cindy Vanessa de Hoyo Sierra, soy estudiante del programa Regencia en Farmacia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En la actualidad me encuentro cursando el programa de Biología Celular y Molecular con el código 151009, soy del grupo 62. Estamos en la fase 6 bajo la dirección de la tutora Karen Mateus González. Les voy a hablar del programa 1, el problema 1 que fue el que escogí para esta exposición, que viene siendo las células procariotas y eucariotas, las cuales se diferencian en su estructura y organización. Y dentro de este problema nos encontramos una serie de cuestionarios, los cuales voy a empezar una serie de preguntas, las cuales voy a empezar a desarrollar a través de esta exposición. Aquí les presento una célula procariota y una célula eucariota, como ya les había dicho. La diferencia entre ellas está en su estructura. Como vemos, las células, disculpen que se me pasó la célula procariota tiene su ADN regado dentro del citoplasma. Aquí está el ADN en la célula procariota, mientras que en la célula eucariota el ADN se encuentra dentro del núcleo, convertido en cromosomas. En cuanto a la estructura, tiene más partes, porque tiene el retículo endoplasmático, los cromosomas, el núcleo, una membrana celular, tiene vacuolas, mitocondrias, ribosomas, también tiene el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, el cloroplasto, mientras que en la célula procariota encontramos la pared celular, que es todo esto que está aquí, la membrana celular, los ribosomas, los flagelos del bacteriano. Entonces, esa es la diferencia entre una célula y otra, en su estructura y también, claro está, en su funcionalidad. Uno de los interrogantes que encontramos dentro de este problema es por qué la replicación del ADN en la célula eucariota es más compleja que la replicación del ADN que en la célula procariota. Esto tiene una razón, porque el ADN de la célula eucariota es mucho más grande, el genoma, de la célula eucariota es mucho más grande y el ADN se encuentra organizado en cromosomas, y los cuales se encuentran dentro del núcleo asociados con proteínas histonas, y las eucariotas tienen intrones en sus genes, los cuales deben ser eliminados antes que el ARN mensajero los traduzca en proteínas. En las células eucariotas la replicación es mucho más compleja y con múltiples ADN y polimerasas. También les voy a hablar en esta tarde acerca de cómo se podría explicar la conexión entre las células procariotas en el tracto gastrointestinal y el sistema inmunológico. Esto es muy fácil. Digamos que en nuestro organismo existen células que se hospedan dentro de nosotros, en los intestinos. Estas células se llaman, o estas bacterias o microorganismos se conocen como microbiota intestinal. La microbiota intestinal es la encargada de absorber todos los nutrientes que llegan al cuerpo y de proteger las células buenas de invasiones de células malas, para que no lleguen a desbaratar nuestra flora intestinal. Aparte de eso, ellos absorben todos esos nutrientes y ayudan al sistema inmunológico. Dentro de los intestinos también existen unas células buenas llamadas linfocitos, los cuales están en constante movimiento y monitoreo para evitar precisamente invasiones de células patógenas dañinas a nuestro organismo. Esa es la razón principal por la cual hay conexión de las células procariotas con nuestro tracto intestinal y cómo ayudan a tener la estabilidad en el sistema inmunológico. También les voy a hablar acerca de un poco cómo sería ese escenario en este momento si se llegase a acabar el mundo, porque las células pueden sobrevivir a esa explosión o a esa, destrucción, porque las células tienen la capacidad de adaptarse a cualquier ambiente, ya sea árido o seco. Según la historia de la evolución, hay células que pueden llegar a sobrevivir en calores demasiado grandes. Es por su capacidad de vivir dentro de ellas.
También en esta tarde les voy a hablar que la evolución de las células eucariotas y la diversidad de los seres. Se considera un posible camino evolutivo de las células eucariotas a la endosimiosis, en la cual una célula puede ser fagocitada por otra, estableciendo relaciones simbióticas beneficiosas con las cuales podrían llevar a una eventual formación de células eucariotas más complejas, desarrollando de organelos como mitocondrias, cloroplastos, características propias de las células eucariota, diversificación genética por medio de mutaciones y recombinación genética, considerando la aparición de nuevos linajes celulares, desarrollando tejidos y órganos. A medida que las células eucariotas evolucionan, podrían dar lugar a tejidos y órganos, permitiendo una mayor complejidad de su función. Es importante resaltar que estas respuestas se han sacado a través del estudio de las teorías de la evolución en la biología. Y por último les voy a hablar qué aportes da el estudio de las células eucariotas en la regencia en farmacia. Son grandes aportes, principalmente en la microbiología. El estudio de las células nos permite ver cuáles son esas células buenas y cuáles son esas células malas. En el caso de nosotros los agentes, para poder asesorar a las personas acerca de ciertos medicamentos que no pueden consumir si están pasando por etapas muy delicadas por el cáncer, porque las células se encuentran afectadas y dañadas. Para infecciones, cuáles son los tipos de medicamentos o antibióticos que pueden combatir ciertas infecciones en el organismo. En el estudio de los nuevos medicamentos que se han venido desarrollando, tener un amplio conocimiento acerca de cuáles son esos medicamentos que van saliendo en el mercado farmacéutico. Entonces son grandes aportes que nos dan a nosotros como gerentes en farmacia. Espero que haya sido de su agrado y que este video les sirva mucho tanto a ustedes como audiencia, como a mí que preparé este tema. Muchas gracias, que estén bien, feliz Navidad para todos.